pero no ha cambiado radicalmente la composición. Probablemente en este censo nos vamos a encontrar con cosas que va a haber que analizar con mucha profundidad, porque además tenemos años que el ingreso per cápita en general ha subido mucho. Entonces, no tengo una referencia, lamentablemente, porque no tengo ningún censo comparatorio. Ahora, en términos generales, hay ciertas áreas de la ciudad, las más desprotegidas, que efectivamente tener un centro comercial aparece como positivo, ¿no? Hay más carabineros, más comercio, hay una entretención. Hay un supermercado, eso yo creo que es súper importante. O sea, el hecho de la expansión de los supermercados en Santiago es un hecho que efectivamente a la gente le ayuda mucho, ¿no? Por un montón de conveniencias, digamos. Hay efectivamente más vigilancia y hay algo que hacer, ¿no? Hay una entretención de algún tipo. Ahora, hay que decir que los shopping centers que están más en zonas populares, digamos, entre comillas, tampoco han sido súper creativos para ofrecer una oferta de entretención muy buena. Tanto es así que mucha gente de sectores populares, aunque viva lejos, termina en Plaza Vespucio, porque efectivamente te ofrece una alternativa, ¿ah?, recreacional que es mucho más interesante. Ahora, una cosa, Rodrigo, ustedes como han investigado, digamos, la realidad de todos los, o de la mayoría de los centros, de los malls. ¿Qué es lo que determina la inversión? Porque es una inversión inmobiliaria en primer lugar muy importante. Entonces, ¿es la especulación sobre el entorno inmobiliario o es la captura de un tipo de poder adquisitivo que ya está suficientemente maduro para ir y ofrecerle un determinado? ¿Qué es lo que determina esa inversión? Yo creo que hay distintas variables. Primero, rebobinémonos en la historia. Cuando se inaugura Parque Arauco pasea varios años al borde de la quiebra, ¿no? Tanto que tuvieron que poner a micro acercamiento gratis desde el metro, tanto que sus dos tiendas ancla originales quiebran, ¿no? ¿Cuáles eran? Muricy y Sears. Ambas se van. Una reemplazada por París, la otra reemplazada por Penny. Y Penny también se va. Sí, Penny, claro. Entonces, bueno, Parque Arauco no le fue fácil. Segundo, cuando se inaugura Plaza Vespucio en el 90, hubo mucha gente que dijo, esto va a quebrar, ¿no? Esto va a quebrar porque no tiene una base de mercado real. Ahora, ¿cuál es la realidad de centro comercial de estrategia de localización? Tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver, en primer lugar, con, uno podría decir, el potencial a futuro en términos de ingresos más que el momento de hoy. Y en ese sentido, por ejemplo, la apuesta de Florida Center por hacer un mall upscale, un mall como elegante en la Florida, es una apuesta. Y si uno va hoy día a Florida Center, Florida Center está con muy pocos visitantes. Ahora, es una apuesta que uno puede juzgar de equivocada, acertada, pero ellos básicamente apostaron, ¿no? Y en ese sentido es interesante cómo los centros comerciales compran terrenos antes incluso de pensar en hacer el centro comercial. Yo sé de varias empresas chilenas que tienen terrenos y terrenos en otros países, incluso como en Barbecho. Entonces, en el caso del comercio, no solo el comercio hoy, sino que además es evitar que tu competencia agarre los mejores sitios en ciertos momentos. Bueno. Y hay un tercer punto que tiene que ver con las áreas de mercado. O sea, ¿cuántos kilómetros a la redonda te aguanta un centro comercial? Bueno, en la teoría, un centro comercial te aguanta 8, 9, 10 kilómetros. En la práctica tenemos que Parque Arauco de Alto Las Condes están a 3.600 metros y Plaza Vespucio de Florida Center están a 800 metros, 1 kilómetro. Lo que podría estar explicado fundamentalmente por la densidad adquisitiva. Por un lado la densidad adquisitiva, por otro lado la densidad de población. O sea, en el caso de Florida Center Plaza Vespucio tenemos 1 millón de habitantes que viven en comuna aledaña, y en el caso de Alto Las Condes, Parque Arauco, tenemos un caso en que el ingreso per cápita es altísimo, ¿no? Y es interesante cómo, si uno hubiera hecho este ejercicio el año 2001, 2000, yo lo mandé a hacer con alumnos, los alumnos prácticamente podían haber predecido dónde se iban a hacer nuevos malls. De escala grande. No había un mall donde está Plaza Norte, tenía que haber. No estamos hablando del mall de la dehesa porque ese parece más bien una ciudad de Arizona, ¿no? Sí, no, una zona comercial de Arizona. Además, es una escala menor, digamos. Una cosa, o sea, en términos de escalas grandes, uno sabía que iba a haber un mall cerca o donde está Plaza Norte, uno sabía que iba a haber un mall donde está Plaza Sur, ya había uno en Plaza Oeste, o sea, más o menos uno
sabía dónde venía la mano para los centros comerciales grandes. Ahora, ¿cuál es lo interesante ahora? Es que el comercio se va formando por capas. O sea, yo no voy a ir a un centro comercial como Plaza Vespucio a comprar pan. Eso lo voy a hacer en otra parte. Entonces, hoy día el truco empieza a ser dónde yo voy a generar centros comerciales de escala mediana y centros comerciales de escala pequeña. Hay unos estaciones en Grecia, hay otro en Bilbao arriba, en La Reina. O sea, escalas más pequeñas. Pero se ha ido proliferando. Uno no puede comparar, en todo caso, lo que llamamos cultura del mall, que es el espacio colectivo, ¿no es cierto?, masivo, claro, con el strip center, que son estas... Es que esa es una tercera escala. Ya. Uno puede decir que tú dices, entre el strip y el mall... Hay un mall chiquitito. Hay un mall chiquitito. Hay un mall de una escala menor. Paseo Quilín, hay de algunos de una escala menor, una escala intermedia. Entonces, finalmente, si uno va viendo las capas del consumo, tiene el gran mall, que los gringos llaman super regional, nosotros podríamos aquí decir de escala metropolitana, que no va a dar para que haya muchos más de los que hay. Ya. Después hay una segunda capa que es como el mall a escala comunal, entre comillas. Como lo que está en el sol de la Gran Avenida, por ejemplo. Por ejemplo, o lo que se está construyendo en la Avenida Grecia, hay como varias cosas. Paseo Quilín puede ser. Después tenemos el strip, ¿ah? Que uno podría decir que es una escala que es distinta, porque es una escala totalmente automotriz. Es una escala de yo voy a trabajar y tengo que pasar por ese lugar, aprovecho para pasar a comprar el remedio. Pero es muy barrial también. También, en ciertos barrios que tienen menores ingresos, también, porque ha reemplazado en buena medida el comercio de barrio también. Claro, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que en una comuna con una fuerte capacidad de compra, como La Reina, se han instalado por lo menos 5 o 6, yo diría, en la comuna del strip center. Sí, y es interesante ver cuál es el mix de tiendas que tienen. ¿Ah? Muchos o la mayoría tienen una farmacia. Sushi. Tienen un sushi, tienen alguna suerte de OK Market o Big John o estas cosas como convenience stores. Claro. Uno ya ve que le va a salir el Apu de los Simpsons y lo va a perseguir a uno. Muchos tienen una cosa o de yoga o de algo medio esotérico en el segundo piso. Algunos tienen un Dunkin' Donuts, tienen un mix súper interesante, que es bien es bien rígido, la verdad. Rodrigo. Y después tenemos el comercio barrio. Y después la panadería, el almacén. Bueno, no sé cuál es tu opinión, pero a mí me parece un poquito negativo lo que se ha hecho con lugares que son patrimoniales, como la Estación Central, para transformarlos, digamos, en unos mini moles que son realmente una cosa espantosa. O sea, hay una pérdida del edificio y del espacio público tremendo. ¿Ah? Ahí no se ganó espacio público, se perdió espacio público. A ver, yo creo que uno puede ahí tener un juicio no generalizado, sino que particular. Ya. ¿Ah? Hay súper buenos ejemplos en el mundo de lugares rescatados de las tinieblas y reconvertidos en espacios comerciales que proveen buenos espacios públicos. Lo de Buenos Aires, que está pegado al río, se llama Puerto Madero. Puerto Madero. Puerto Madero es un ejemplo bien hecho. ¿Ah? Puerto Madero rescató edificios que estaban completamente destruidos. Así es. ¿Ah? Que no servían para nada en ese momento. Se dieron cuenta que el puerto no servía a esa altura del y río. Finalmente, además, no solo hizo restaurantes caros, sino que hizo paseos peatonales muy bonitos. O sea, finalmente armó una cosa que, y es interesante que eso es un acuerdo público-privado, ¿ah? Que generando espacios comerciales de alta calidad también le entregó a Buenos Aires un nuevo espacio público. Entonces, yo creo que no es que uno pueda, no deba hacer esas cosas. Yo creo que efectivamente hay barrios o espacios patrimoniales que o han dejado de cumplir su uso, o dejan de ser funcionales, o un montón de condicionantes, o por último les puede ir mal, ¿ah? Que uno puede rescatar. Y si ese rescate puede significar un acuerdo público-privado en el que se deja espacios comerciales, pero el público gana algo también, como el caso de Puerto Madero, como el caso de Faneuil Hall en Boston. O sea, hay varios casos que las cosas se han hecho bien. Eso es lo interesante. O sea, ¿cómo armamos esos espacios? Rodrigo, en el hacer bien hay un tema muy de fondo, que es el tema de la seguridad. Porque es un espacio, un semi-espacio público, un espacio colectivo, pero gobernado desde el punto de vista privado, valen las leyes de la República, pero las reglas de la seguridad del espacio son además puestas, ¿no es cierto?, desde el uso del espacio son puestas por el propio.
Entonces, ¿cuál es la experiencia que ustedes han tenido con este tema? Porque el tema de la seguridad siempre se denuncian excesos, las guardias no son profesionalizadas, las reglas no están claras, hay algunos coleros, entre comillas, ¿no es cierto?, que tratan de llegar con comercio informal al entorno del mall. ¿Qué pasa? A ver, yo creo que lo que hay que decir es que el mall, más que de la seguridad real, se preocupa de la percepción de seguridad, que es súper distinto. Tema muy importante. O sea, Edward de Bono dice que las percepciones no son reales necesariamente, pero son realidad. Construyen la realidad. Entonces, efectivamente, ¿cuál es el punto? El punto es, la verdad es que el centro comercial está súper preocupado de que sea percibido como un lugar seguro. Nosotros no tenemos datos de criminalidad acá, pero hay datos de malls norteamericanos, ponte tú, que son percibidos como súper seguros y la verdad tienen tasas de robos y de asaltos que son casi iguales a las de otros lugares. Pero es importante para la gente esta idea de la percepción de seguridad. O sea, la gente, toda la gente que entrevistamos se siente seguro en el mall. De hecho, es interesante cuando nosotros le preguntamos, hicimos varias cosas con adolescentes. ¿Usted por qué mall versus plaza? Entonces decía, bueno, el mall tiene un problema, que es que efectivamente yo no puedo hacer todo lo que puedo hacer en la plaza. No puedo correr, no puedo andar en skate libremente, tengo un montón de condicionantes. Pero tiene dos ventajas. En el mall yo me siento seguro, porque pese que hay diversidad, tanto como hay en la plaza, es interesante, estos adolescentes de clase media que entrevistamos nosotros, son muchos, identifican como, ellos tienen dos contradictores en el mall, los guardias y los comillas, los flaites, que son como el joven otro que te puede agredir. Entonces, ¿qué dicen ellos del centro comercial? Dicen, en el centro comercial la diversidad está controlada. Es decir, a mí no me molesta que estén los flaites en el centro comercial porque sé que los flaites no me van a atacar. Y al revés, nos han contado múltiples experiencias de haber sido agredidos por otro grupo de adolescentes en una plaza. Entonces ese es como el primer punto. Y el segundo punto, que creo que también es interesante, es que muchos adolescentes nos dicen, la ventaja también que tiene el centro comercial es que en el centro comercial a mí nadie me estigmatiza. Si yo me junto con mis amigos y me siento en una plaza, la señora de la esquina va a mirar por la ventana y decir, ya están estos chiquillos, los chiquillos de la plaza. Y en el centro comercial a mí no me dicen el chiquillo de la plaza. Me dicen el chiquillo del Mall Plaza, pero no soy estigmatizado. Entonces, yo creo que eso contextualiza la discusión. Ahora, la pregunta es, ¿hasta qué punto esa seguridad restringe libertades? Yo creo que hay un juego de gato y ratón, digamos. ¿Hasta qué punto esa seguridad genera espacios de calidad? En el caso de los bulevares, yo creo que son súper interesantes. De hecho, y aquí hay una discusión sobre esta idea de privatización de los espacios públicos. De hecho, hay muchos municipios que han generado o han dotado de sus espacios públicos de tipos de vigilancia tipo centro comercial. O sea, a mí nadie me puede decir que la vigilancia de, no sé, parkings de Suárez en Providencia es distinta a la vigilancia de los centros comerciales. La verdad es que es igual. Entonces, uno podría preguntarse, ¿no debería ser los Carabineros de Chile eso siendo un espacio público? Yo creo que es una pregunta interesante de hacerse. Es una buena pregunta que nos queda, además se nos ha pasado el tiempo volando sobre este tema, Rodrigo. Esperamos los resultados, además, me imagino, con mucha publicación, para saber exactamente, ¿no es cierto?, de tener mayores antecedentes para mirar el mall sobre lo que le requerimos a las autoridades que hagan, lo que nos falta, lo que tiene de positivo, cuál es la educación respecto del otro y si efectivamente los espacios de esparcimiento, las políticas de recreación y esparcimiento también deben contemplar, ¿no es cierto?, esta nueva realidad. Rodrigo, te agradecemos enormemente tu presencia en el set del Mostrador Televisión y quedamos para los resultados de la investigación. Listo, Santiago, muchas gracias. Muy buenas tardes. Esto fue Show de Actualidad en el Mostrador TV. El Mostrador TV.